Los teoremas aplicados de los circuitos de corriente directa son fundamentales para simplificar y analizar circuitos complejos de una manera eficiente, permitiendo obtener valores de voltaje, corriente y resistencia en puntos específicos de un sistema. Entre los teoremas más relevantes encontramos el de la superposición, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, que facilita la comprensión de circuitos de múltiples fuentes y componentes. Según Pastor, Gutiérrez y Ortega Jiménez, son teoremas que nos pueden ser muy útiles para el diseño y optimización de circuitos en diversas aplicaciones. Por su parte, Perolini destaca la importancia de estas técnicas para resolver circuitos sin tener que recurrir exclusivamente a ecuaciones complejas o cálculos extensivos. El teorema de superposición establece que en un circuito lineal con varias fuentes de voltaje o corriente, tiene una respuesta en cualquier punto del circuito, sumando los efectos individuales de cada fuente, mientras las demás fuentes se reemplazan por resistencias internas. Este método, descrito por Pastor, Gutiérrez y Ortega Jiménez, permite analizar el comportamiento del circuito con mayor claridad, especialmente cuando existen múltiples fuentes. El teorema de Thevenin ya lo habíamos visto. Según Perolini, el uso del teorema de Thevenin nos ayuda a cómo convertir un circuito complejo a una fuente de voltaje equivalente en serie con una resistencia. El teorema de Norton es muy similar al de Thevenin, pero representa el circuito equivalente mediante una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Por lo tanto, al reducir el circuito mediante Norton es posible predecir la respuesta ante las modificaciones de la carga. Como podemos ver ahora en este ejercicio, aplicamos el teorema de Thevenin para encontrar en las terminales A y B del siguiente circuito la corriente IL que cruza por la resistencia RL, así como la potencia que disipa el resistor RL. Como vemos en pantalla del circuito, en estas dos primeras resistencias, la de 330 ohms y 390 están en paralelo, por lo tanto aplicamos la fórmula para resistencias paralelas y obtenemos una resistencia equivalente de 178.75 ohms. Aquí aplicamos los principios de Thevenin, poner en corto la fuente de poder y abrir lo que son las resistencias RL. Una vez que encontramos la resistencia equivalente, esos están en serie y podemos aplicar la fórmula obteniendo la suma de 178 más 100. Obtenemos que la resistencia de Thevenin es de 278.75. Una vez que tenemos la resistencia, podemos hallar el voltaje de Thevenin usando las leyes de Kirchhoff. Como vemos en el ejercicio, el voltaje de la primera fuente menos lo que es la corriente por la resistencia, para que nos dé el otro voltaje, más 24 multiplicado por la corriente por resistencia, más 40 multiplicada igual por la corriente por la resistencia. Todo esto tiene que ser igual a 0. Una vez que realizamos los cálculos, nos damos cuenta que el resultado es de la corriente interna es de 0.1219 amperes. Aplicamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje de Thevenin. Multiplicamos el 0.1219 amperes por 278.75 y nos da un voltaje de 33.979, es decir, 34 volts. Con los teoremas de superposición Thevenin y Norton, podemos hacer el análisis y simplificar circuitos eléctricos, cada uno con una perspectiva particular que ofrece beneficios únicos. El teorema de superposición
nos permite descomponer el efecto de múltiples fuentes, mientras que Thevenin y Norton nos permiten simplificar circuitos en configuraciones más manejables de voltaje y corrientes equivalentes. Los textos de Pastor, Gutiérrez y Ortega Jiménez, junto con el de Perolini, resaltan la importancia de estas herramientas para ingenieros y estudiantes, quienes nos herramientas para ingenieros y estudiantes, donde encontramos la base para un análisis eléctrico preciso y efectivo.